Lunes 19 de diciembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los preceptos y mandamientos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios, en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle Zacarías, se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías dijo al ángel: «¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada». El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas». El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Días después, concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida diciendo: «Esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy el Evangelio nos presenta una figura fascinante: Zacarías, esposo de Santa Isabel y padre de San Juan Bautista. Vamos a meditar 3 mensajes. Primero, Dios siempre te responde. Segundo, ¿cuáles son tus dudas? Tercero, no siempre recibes la señal que quieres. Vamos con el primer punto. Dios siempre te responde. El ángel se le aparece a Zacarías, que pertenecía a la estirpe sacerdotal y estaba ofreciendo en un lugar llamado el Santo. Recordemos que el templo de Israel tenía un santuario que estaba dividido en 2 grandes partes. Una primera parte llamada el Santo, donde estaba precisamente el altar del incienso. Allí es donde estaba Zacarías, y después de ese lugar había un velo que separaba el Santo de los Santos, ese lugar santísimo donde estaba la piedra donde en algún momento estuvo el Arca de la Alianza. Recordemos que el Arca de la Alianza para la época de Zacarías ya no estaba. En la época de Jeremías el arca había sido escondida. De manera que en la época de Jesús, en la época de Zacarías, estaba solamente esa piedra donde había estado el arca. Pero ese lugar, el Santo de los Santos, era reservado al sumo sacerdote. Entraba una sola vez al año en aquel lugar, el gran día de la expiación, el Yom Kippur, y allí ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. Lo que tenemos hoy es un sacerdote llamado Zacarías, que no estaba en el lugar santísimo o en el Santo de los Santos, sino solo en el lugar santo, es decir, en esa cámara que estaba antes del lugar santísimo. Las 2 cámaras estaban divididas precisamente por ese velo que se rasgó cuando Jesús muere. Zacarías entonces estaba allí. Se le aparece el ángel Gabriel y le dice: «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan». Querida familia, seguramente ya Zacarías hacía años había dejado de pedir un hijo. Y lo digo porque tenemos 2 situaciones bien complejas. Por una parte, eran estériles.
y por otra parte eran ancianos. Y viene el ángel a decirle que esas peticiones que había hecho durante toda su vida habían sido escuchadas por Dios. Amigos, Dios no siempre nos responde en el momento en que queremos, sino en el momento en que necesitamos. Óyeme bien, Dios no siempre nos responde en el momento en que queremos, sino en el momento en que necesitamos. Cuando le pedimos algo a Dios, lo hemos dicho muchas veces y hoy lo repito, Dios nos puede responder de tres maneras. Nos puede decir, sí, te lo doy, y efectivamente nos lo entrega. En muchas ocasiones le pedimos algo a Dios y eso conviene a nuestra alma y Dios nos lo concede. Pero también puede respondernos, sí te lo doy, pero todavía no. Es el caso de Zacarías. Pidió durante años algo que creyó que ya no se iba a cumplir y sin embargo, en el tiempo que Dios había establecido, terminó dándoselo. O puede respondernos, no, no te doy eso porque tengo algo mejor para ti. Y sucede en muchas ocasiones que Dios no nos da lo que pedimos, pero nos da lo que necesitamos. Pero es importante tener oído atento a la voz de Dios para poder recibir la respuesta que Él nos quiere dar. Es una gracia que se recibe en la oración. Es una gracia que se recibe en el ejercicio de la virtud, de la paciencia, de la caridad. Es una gracia que se recibe en contacto con la palabra de Dios. La gracia de poder entender la respuesta de Dios. Ahora, no significa que nos vamos a quedar estáticos esperando que Dios nos responda. Amigos, hay que hacer lo que nos corresponde. Hay que hacer lo que nos corresponde. Los santos dicen que uno debe trabajar como si todo dependiera de uno y confiar como si todo dependiera de Dios, porque efectivamente, en último término, todo depende de Dios. Algún santo sacerdote jesuita decía que uno debe poner su casi nada para que Dios ponga su casi todo. Pero sin ese casi nada nuestro, Dios no pondrá su casi todo. Nosotros ponemos ese 1% de voluntad, de querer, y Dios pone ese 99% de poder. Dios puede. ¿Quieres tú? Muéstralo, mostrémoslo con nuestra vida. Trabajemos por aquello que estamos pidiendo y confiemos que si nos conviene, Dios nos lo dará. De manera que Dios siempre responde. Y Zacarías hoy es una muestra de ello. Segundo, ¿cuáles son tus dudas? Miren lo que Zacarías responde al ángel. Toda una vida pidiendo por esta intención y cuando Dios envía a su ángel para concederle aquello que estaba pidiendo, Zacarías duda y dice, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Queridos amigos, pasa muchas veces que cuando Dios nos presenta la bendición frente a nuestros ojos, entonces nosotros ponemos el obstáculo de nuestras dudas. Acá nos referimos a dudas consentidas, porque existen dudas espontáneas como tentaciones que todos tenemos. Esas dudas de ninguna manera son pecado, esas que son tentaciones espontáneas simplemente llegan y uno las rechaza. Pero cuando hablamos de estas dudas consentidas, nos referimos a aquellas dudas que son actos de desconfianza, actos en los que manifestamos que no confiamos suficientemente en Dios. ¿Cuáles son tus dudas? Zacarías interpuso las dudas humanas, interpuso el razonamiento humano. Le parecía imposible que su mujer anciana pudiera concebir. Tal vez no le parecía imposible que Dios pudiese hacer el milagro de que esa mujer estéril diera luz, pero tal vez le parecía que ya era demasiado tarde. Le parecía que ahora estaban demasiado ancianos. Queridos amigos, Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño del universo. Dios es el Señor de la historia. Él puede obrar cuando quiera, como quiera, donde quiera, en quien quiera. Basta que nosotros nos dispongamos. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son los razonamientos que interpones para que Dios no realice su obra en tu vida? Puede ser de repente esa lógica humana, puede ser de repente el sentirnos absolutamente indignos de los regalos de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿Dios me va a dar a mí esto? Yo que soy tan miserable, yo que soy tan pecador, yo que le he fallado tantas veces. Entonces, en este caso ya no serían nuestros razonamientos, en todo caso serían nuestros remordimientos. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué si has visto a Dios actuar en tu vida? ¿Por qué si has visto sus milagros frente a tus ojos? ¿Por qué sigues dudando? Amigos, y es que esto no te lo digo solo a ti, me lo digo a mí. Wilson, ¿por qué sigues dudando? ¿Por qué sigues dudando si has visto las obras de Dios?
Es que, queridos amigos, somos frágiles, somos débiles. Pensemos en Moisés. Moisés que vio cómo frente a sí el mar rojo se abría en dos. Moisés que vio una columna de fuego. Moisés que vio el maná del desierto que les alimentaba. Ese mismo Moisés en el desierto dudó de Dios. Cuando el pueblo protestó porque se morían de sed, Dios le dijo allá en Meribá, en Masá, en el desierto, que tocara con la vara la piedra, que la tocara una vez. Y Moisés la tocó 2 veces. ¿Ven? También los grandes hombres dudan, también los santos dudan. De manera que esto que estamos meditando hoy no debe ser un obstáculo que nos detenga en el camino del Señor, sino al contrario, un aliciente que nos muestre que aún grandes hombres han dudado y sin embargo han logrado superar esa duda y Dios obra a pesar de nuestra duda. Lo importante es que cuando venga esa tentación la rechacemos al instante y si hemos caído en ella, arrepentidos escuchemos lo que dice el Salmo 94. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Queridos amigos, pidamos al Señor la fuerza para confiar cuando Dios nos manifieste su voluntad. Tercero, no siempre recibes la señal que quieres. Querida familia, después de este milagro que profetiza el ángel Gabriel, ante la duda de Zacarías, el ángel le dice: mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Amigos, tal vez Zacarías esperaba otro tipo de signo, otro tipo de señal, y sin embargo, Dios le envió el silencio. Es bien curioso porque cuando Zacarías tuvo duda, Dios le hizo callar. Aquí hay un mensaje de Dios para nosotros. Familia, en medio de nuestras dudas, no seamos imprudentes. Aprendamos a callar. Por una parte, aprendamos a no contarle a todo el mundo estas dudas, porque puede suceder que nos encontremos con personas frágiles y nuestra duda haga tambalear la frágil fe de otras personas. O puede suceder también que nos encontremos con personas que no nos van a saber guiar, que nos guían mal, y entonces vamos a expresar nuestras dudas y estas personas, tal vez con poco discernimiento, no nos van a saber indicar el camino correcto. Hagamos lo que hizo Zacarías. 9 meses estuvo en clima de oración. ¿Con quién hablaba Zacarías? Con su Dios, con el Señor. ¿Con quién hablaba Zacarías? Con el único que le podía escuchar. Evidentemente se comunicaba a través de señas con las demás personas. Pero los diálogos profundos que tuvo Zacarías en ese momento fueron diálogos con Dios. Si tú tienes un santo director espiritual, un buen sacerdote, algún buen acompañante espiritual, habla con esa persona. Pero aprende a ser prudente en medio de tus dudas. Oremos. Amado Señor, hoy vengo ante tu presencia. En primer lugar, te doy gracias porque siempre respondes a mis plegarias. A veces no como quiero, pero siempre respondes como necesito. También te quiero suplicar que fortalezcas mi fe y sobre todo mi confianza, para que sea capaz de rechazar esas dudas espontáneas que surgen en mi interior, pero sobre todo para que nunca consienta ninguna de ellas, para que, si por desgracia he llegado a consentirlas, también tenga en mi corazón una profunda contrición, porque no quiero desconfiar de ti. Finalmente, Señor, hoy te suplico que me concedas el don del silencio. No siempre recibiré la señal que quiero, pero siempre recibiré la señal que necesito. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Dios siempre te responde. Segundo, ¿cuáles son tus dudas? Tercero, no siempre recibes la señal que quieres. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a suplicar al Señor la gracia de la prudencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.